Son las 8:11, hoy jueves 5 y mañana viernes 6 se va a desarrollar en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, coorganizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad, junto con distintas dependencias. Las vamos a mencionar al principio para hacerles justicia: la Unión Europea, el Observatorio Ciudadano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el International Work Group for Indigenous Affairs. Todo esto junto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Seminario Internacional Derechos Territoriales, Estado y Pueblo Mapuche, perspectivas en el contexto del trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Va a haber una presencia amplia y muy interesante de expositores, entre ellos uno con quien hemos conversado más de alguna vez. Hacíamos memoria ahora de que lo habíamos hecho por Zoom durante la pandemia y que nos complace mucho ahora tenerlo presencialmente a propósito de su visita a Chile. Nos referimos al representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarape. Jan, muy bienvenido, como lo hacíamos antes por la vía remota, ahora de manera presencial. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en primer lugar, ¿qué importancia le asignan ustedes como oficina, como Alto Comisionado de Derechos Humanos, a este intento por alcanzar un entendimiento institucional en relación a la llamada Macrozona Sur y en particular a la relación del pueblo mapuche con el Estado de Chile? Consideramos este intento muy importante por varios motivos. Primero, es casi después de como 2 décadas que el Estado chileno llega con una iniciativa ambiciosa para ir solucionando los problemas crónicos de lo que llamamos la Araucanía histórica, ¿no? Que es más que tan solo Araucanía en el sentido estrecho de la palabra hoy. Y también es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de derechos humanos, si podemos decir, de este gobierno. Evidentemente no tiene tan solo la dimensión de derechos humanos, pero entendemos los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, como una columna vertebral de este esfuerzo. De hecho, sabemos que los derechos de los pueblos indígenas se orientan muchísimo alrededor del tema de tierra y territorio. Y el tercer motivo de relativo optimismo que tenemos, a pesar de que es entendible que el tema sigue siendo de una gran complejidad, sí, es el hecho de que este esfuerzo de la Comisión de Paz y Entendimiento esta vez sí tiene el respaldo de todo el espectro político. Sí. Lo que no es una cosa menor, porque en muchas otras áreas no se logró tener este consenso, tener este respaldo de todo el espectro político. Sí, bueno, en relación a este tema, Jan, este es considerado uno de los problemas más antiguos y más difíciles de solucionar en nuestra convivencia nacional. Ya ha habido muchos intentos fracasados, al punto tal de que hay gobiernos en la historia de Chile que ni siquiera han intentado meterse en el tema porque saben de antemano que encontrar una solución es muy difícil. Usted plantea algunas claves que creo que son interesantes a considerar. Por ejemplo, y a la luz de la experiencia internacional, ¿el consenso parecería ser una condición indispensable para poder alcanzar un acuerdo duradero? ¿Cómo ve eso en términos de las condiciones políticas, quiero decir? Es un factor muy importante que tenemos este respaldo para el proceso. Vamos a ver si habrá respaldo para el resultado. Evidentemente, nosotros como Naciones Unidas, y no solo la Oficina del Alto Comisionado aquí en Chile, que cubre 7 países desde Santiago, pero también la familia de Naciones Unidas en el sentido más amplio, estamos respaldando
respaldando este proceso, pero desde afuera, no somos parte de ello. Hicimos, por ejemplo, una recopilación de los estándares internacionales aplicables que compartimos como forma de cooperación técnica con la Comisión. Estamos en contacto con la Comisión, pero no somos parte de sus deliberaciones, por supuesto. Tenemos, sin embargo, un gran interés en que esto pueda, si no solucionar todos los problemas, esto evidentemente no será posible, por lo menos avanzar sobre todo en el problema de las tierras. Todos sabemos que el pueblo mapuche fue objeto a finales del siglo XIX de un despojo muy brutal, que hoy por hoy los mapuches tienen en sus manos un muy pequeño porcentaje de las tierras en esta región, que se prefirió un modelo de monocultivos forestales que ocupan muchas veces las tierras donde tradicionalmente eran las comunidades, que hay toda esta distinción entre tierras que se llaman de la Merced y las más ancestrales, donde resulta mucho más difícil identificar las tierras, entonces que hay complejidades enormes, pero poder avanzar resulta indispensable para poder también reducir las tensiones que existen en la región. Sí. Jan, no basta con que se encuentre un entendimiento acá, también es muy relevante cumplir con los estándares internacionales. Y es habitual que cuando surgen temas vinculados con el pueblo mapuche aparezcan, al menos a modo de interpretación, argumentos según los cuales nuestro país, nuestro Estado, estaría por debajo de los estándares internacionales en relación al pueblo mapuche. Ha habido controversias que han llegado, por ejemplo, a la Corte Interamericana. Ha habido en más de una ocasión o en muchas ocasiones reportes de organismos internacionales con señalamientos críticos al Estado de Chile sobre la materia. Se invoca permanentemente el convenio 169 de la OIT como un convenio que estaría siendo vulnerado en algunas disposiciones por el Estado de Chile a propósito del pueblo mapuche. Es decir, en resumen, podríamos hablar mucho rato sobre el tema, pero si usted pudiera hacer algunos señalamientos donde respecto a puntos en los cuales el Estado de Chile debería mejorar o debería estar mucho más atento en relación a su relación con los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular, ¿cuáles señalaría? Es importante lo que usted acaba de decir. Tenemos la dimensión de los pueblos indígenas en general y también tenemos algo que es específico para el pueblo mapuche. Los derechos evidentemente son los mismos para todos los pueblos indígenas y como usted mencionó, tenemos el convenio 169 de la OIT, tenemos la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y además aplican todos los otros instrumentos de derecho internacional de derechos humanos. Es importante, por ejemplo, la dimensión de reconocimiento de los pueblos indígenas y sabemos que se acaban de cumplir 2 años del rechazo del primer proyecto constitucional que hubiera introducido este reconocimiento, pero quedó rechazado en ese sentido. Hasta a nivel de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en general, Chile sí tiene un pendiente desde nuestra perspectiva. Ahora, en el tema del pueblo mapuche se juntan otros elementos
que no necesariamente son tan solo importantes desde la perspectiva de los derechos específicos de pueblos indígenas. Por ejemplo, en las décadas del desarrollo democrático, lamentablemente hubo varias instancias de exceso de uso de poder. Tenemos las víctimas y los casos como Camilo Catrillanca. Todo eso pesa evidentemente sobre la relación entre el pueblo, nación mapuche y el Estado chileno. Y son temas que se tienen que ir resolviendo. Tenemos también el tema de los comuneros mapuche en privación de libertad, sea por delitos ordinarios, sea por delitos vinculados con algunas reivindicaciones. Y en este sentido, nosotros como Oficina de ONU Derechos Humanos estamos consideramos como un avance que se está no solo adoptando un reglamento penitenciario con una dimensión intercultural, pero que se está haciendo una consulta intramuros y fuera de instituciones penitenciarias de los pueblos originarios sobre este reglamento. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab. Recordar, subrayar, porque es una actividad muy importante y muy interesante la que se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hoy y mañana: Derechos Territoriales, Estado y Pueblo Mapuche, perspectivas en el contexto del trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Esta actividad se va a desarrollar en el aula magna de nuestra Facultad de Derecho, ahí en Pionono 1, cruzando el río Mapocho a través de la calle Pionono. Jan, quería aprovechar su presencia acá para hacerle algunas consultas en una época del mes que siempre en el caso de Chile está llena de memoria, ¿no? Son los días primeros del mes de septiembre que de alguna manera el país se tiñe en una reflexión sobre la memoria en los días previos a la conmemoración del golpe militar de 1973. Han pasado 51 años, todavía no tenemos del todo verdad, justicia ni reparación. Todavía tenemos muchos detenidos desaparecidos y lamentablemente la gran mayoría de los seres queridos de quienes desaparecieron murieron sin encontrar una respuesta institucional a lo que ocurrió. ¿Qué reflexión podría hacer sobre eso? Sobre cómo nuestro país, y este es un drama que usted lo sabe mucho mejor que yo, lo comparte en general el Cono Sur, tiene a día de hoy como deuda en relación a esta herida abierta de la sociedad chilena. Sí, es una herida abierta y debe de ser abordada no solo en el año del aniversario número 50, pero también 51 y en la vida de las instituciones, no solo en los aniversarios, evidentemente. Sí, claro. Y como usted menciona, tenemos grandes pendientes. El hecho mismo de que en algunos casos sí tuvimos sentencias, pero después de 50 años, pues, casos tan emblemáticos como Víctor Jara, ¿no? El hecho de que en gran mayoría de los casos de tortura no hay sentencias. El hecho de que las víctimas tienen que hacer aún un gran esfuerzo de años y años para obtener la reparación y que se enfrentan a obstáculos permanentes por parte de varias autoridades en eso. Pero también tenemos algunas señales que se pueden calificar de alentadoras, positivas. El anuncio reciente
de la intención del gobierno de levantar el secreto de 50 años de la Comisión Válech. Es uno de ellos. El desarrollo del plan de búsqueda es otro. Falta, por ejemplo, una de las cosas que las víctimas demandan desde años, que es la creación de una comisión calificadora permanente, para que no sea siempre tan solo un corto periodo de tiempo cuando se puede calificar como víctima, porque sabemos que muchas víctimas quedaron afuera en las instancias anteriores. Sí, una de esas instancias, una de las últimas, pero que ya tiene por lo menos un par de décadas, fue la Comisión Válech. En esa comisión se estableció ya en el secreto de 50 años de los testimonios ahí señalados se decía en ese momento, para no dañar la dignidad de las víctimas, pero esto se ha interpretado también como una medida que protege la impunidad de los victimarios. Son las mismas las organizaciones las que piden el levantamiento del secreto, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes a ese respecto? ¿Qué mirada tienen? Nosotros apoyamos que se levante el secreto, evidentemente con todas las cautelas que se necesiten, pero las propias víctimas así lo demandan, y se puede hacer de forma que no va a exponer a las víctimas que no quieren que sea público. Es importante, o potencialmente importante también, para el Poder Judicial, que esto pueda llegar más fácil, toda esta información, más fácil al Poder Judicial. Y sabemos que aún tenemos muchos casos abiertos, y que el tiempo está jugando en contra de las víctimas, porque después de tantas décadas están falleciendo tanto las víctimas como los victimarios. Jan, habiendo tantas preguntas que hacerle, en nombre del tiempo finalizo con esta. A veces el problema en Chile no solamente es que no avanzamos, sino que también hay intentos porque retrocedamos. Una de las una de las propuestas que ha aparecido en innumerables ocasiones, en distintas coyunturas, es la de excarcelar a los genocidas bajo argumentos supuestamente humanitarios, condición de salud, edad y otros por el estilo. ¿Qué dice el estándar internacional sobre cómo proceder en circunstancias como aquellas? Nosotros nos involucramos, y yo personalmente, en la discusión que se dio en el anterior periodo legislativo con el proyecto de la así llamada ley humanitaria, y pienso que hemos contribuido a que no se adoptó con el argumento firme que esto puede ser posible excarcelar una persona en estas condiciones cuando se cumplen algunos criterios, pero muy restrictivos, que sea como una enfermedad terminal. También se tiene que tomar en cuenta si la persona estaba cooperando en lo que es el proceso de recuperación de memoria, justicia, verdad. Ahora, hacerlo simplemente por edad sería abrir la puerta a la impunidad, y nosotros, tanto en Chile como en los otros países de la región, siempre hemos avisado que esto sería contrario a los estándares internacionales, y significaría revictimizar a las víctimas, particularmente en un contexto donde las víctimas tuvieron que esperar décadas para que haya una sentencia.
Bueno, grandes temas vinculados con los derechos humanos, a pesar de que hemos entrevistado algunas veces a Jan Yarab, la verdad es que muchas veces lo hemos citado a propósito de los reportes, de las situaciones que ocurren, porque es muy importante, lo decimos siempre acá, el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En todo lugar, en todas circunstancias, porque los derechos humanos están por encima de cualquier consideración religiosa, política, ideológica, contextual. Son uno de los grandes avances de nuestra humanidad y que, por cierto, hay que defender. Nos ha visitado esta vez en el estudio Jan Yarab. Jan, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y por compartir sus reflexiones sobre estos dos temas que son tan importantes para Chile. Muchas gracias. Son las 8:32. Vamos a ir un breve alto y